Hola amigos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por visitar mi canal de manualidades. Hoy traigo una bonita decoración navideña reciclando cartón y algunas decoraciones de años anteriores. Quiero mostraros cómo podéis hacer una sencilla caja de luz con un paisaje navideño. Es de esas cajas que se han puesto muy de moda en los últimos años. Los materiales que vamos a necesitar son una caja o trozos de cartón, cartulina negra, pistola de silicona caliente, guirnalda o alambre de luces LED con pilas, regla, lápiz o pintura para marcar, cúter, pegatinas de estrellas, figuritas con motivos navideños, pues en casas, árboles, muñecos de nieve, algodón, cola vinílica, pincel y cinta de pegar transparente. Si eres de los que te gusta hacer tus propias decoraciones, no te pierdas este vídeo. Como ya os he comentado, necesitamos cartón, que sea un poquito grueso y bastante resistente, para que la caja se sostenga. En mi cartón es de 1 centímetro más o menos. Tenemos que sacar un rectángulo de 33 por 16 centímetros, que nos va a servir para hacer la base. Bueno, yo le he dado esta forma en la parte de adelante para que quedara un poquito más bonita. He cortado como unos 3 centímetros a cada esquina, como se puede ver en el vídeo, pero tú puedes dejarlo con la forma que más te guste. También necesitamos 2 rectángulos de 12 por 20 centímetros que nos van a servir para los laterales, un rectángulo de 33 por 12 para la parte de arriba y este otro rectángulo más grande que va a servir para la tapa trasera o parte de atrás, que es donde luego pegaremos las luces. Estas son las medidas que yo he elegido. Tú adáptala al tamaño que necesites. Cuanto más cartón tengas y más decoraciones, más grande la puedes hacer. Comenzamos a montar la caja. Pegamos los laterales sobre la base. Para este paso lo mejor es usar la pistola de silicona. Es lo más fácil y rápido. Ponemos un poco de silicona y lo pegamos. Hacemos presión y colocamos el otro lado. También se puede hacer con pegamento blanco o cola vinílica, pero tarda un poquito más en secar. Ahora tenemos que colocar la parte de arriba. Ponemos silicona en los bordes y lo pegamos como se ve en el vídeo. Bueno, para que no se vean las bombillas que van pegadas en el cartón que nos sirve como fondo, voy a hacer una especie de tapa con cartulina negra. Extendemos la cartulina sobre una superficie plana. Colocamos la caja que estamos haciendo y marcamos el rectángulo interior. Esto hazlo con precisión, de lo contrario podría quedar irregular, no encajaría bien y afearía el trabajo. A este rectángulo le dibujamos otro por fuera un poquito más grande. Dejamos como 1,5 centímetros entre los dos. Marcamos y cortamos un poco las esquinas. Doblamos la cartulina
Y ya tenemos una tapa interior y que además nos sirve para crear un fondo oscuro. Podéis dejarlo así, pero yo voy a pegarla sobre un cartón. Quiero que me quede un poquito más rígida. Este paso es opcional. Si os gusta cómo os queda con la cartulina, también quedará perfecto. Si vas a pegarla en el cartón, puedes hacerlo usando cola vinílica, boligoma, pegamento de barra e incluso con cinta de doble cara. Yo lo voy a hacer con cinta de doble cara. No uses la pistola de silicona para este paso, no quedaría demasiado bien, se notarían algunas irregularidades. Con la ayuda de un punzón o un palo de brocheta, hacemos muchos agujeritos para que nos deje pasar la luz y así simular las estrellas. Bueno, a continuación le vamos a poner las pegatinas de estrella. Si no tienes pegatinas, puedes dibujarlas con un rotulador metalizado o con una pintura. Pon tantas como quieras y en el tamaño que más te guste. Ya la tendríamos lista para colocar. Como se puede ver, queda muy bien encajada. Asegúrala para que no se mueva. Puedes hacerlo con la pistola de silicona o con cinta de doble cara. Aunque no sería necesario si queda bien apretada. Bueno, vamos con la tapa. Pero antes de colocarla, tenemos que pegar las luces LED en la parte que irá por dentro. La caja de las pilas la tenemos que dejar por fuera. Por lo que tenemos que hacer un agujerito con el tamaño suficiente para que podamos introducir las luces cómodamente. Bueno, ya está. Ahora pasamos las luces y las pegamos en el fondo con un poco de cinta transparente. Colócalas como más te guste, procurando cubrir la mayor parte del cartón. Así es como se ven las mías. Ya la tenemos lista para pegar. Sujeta con un poco de cinta de carrocero la caja de las pilas para que no se caiga mientras sigues trabajando. Más adelante la vamos a pegar usando la pistola de silicona y tapando el agujerito que hemos hecho. Comprobamos que las luces se vean bien a través de los agujeritos, por si tuviéramos que hacer alguno más o mover alguna luz. Si todo está bien, ya podemos pegar la tapa. Ponemos silicona en todos los bordes y la colocamos. Trabaja deprisa para que no se endurezca la silicona. Ya tenemos hecha la caja. Para dejarla un poquito más lustrosa, que se vea mejor, le voy a pegar estos trozos de corteza de árbol que, como pasa con las hojas, cuando llega el otoño van cayendo. Así que no os preocupéis, no las he arrancado, me las he encontrado en la calle. Las voy a pegar con cola para madera, que es muy fácil y queda muy bien. Lo voy a hacer por todo el exterior de la caja. Los trozos de corteza son una opción. También lo podéis hacer
con hojas secas, con trozos de papel dejándolos un poco rugosos y después dándole unas pinceladas con pinturas en distintos tonos marrones o con algún papel decorado de los que os guste. Y bueno, aquí ya podéis ver el resultado. Como veis, he pegado la cajita donde van las pilas tapando el agujero. Y bien, llega el momento de poner las decoraciones que hayamos elegido. Colocamos las figuras como más nos gusten. Después vamos poniendo trocitos de algodón que van a simular la nieve. Utiliza cosas que tengas en casa. Pueden ser animales, muñecos de nieve, renos, duendes. Usa tu imaginación y adapta el diseño a tus gustos y a todo lo que tengas. Aquí tenéis mi caja iluminada de Navidad. Espero que mi propuesta os haya gustado. Se trata de una manualidad muy versátil. Dependiendo de las figuras que tengamos, puedes decorar la caja de luz con la temática que más te guste. También puede ser una buena opción para regalar a familiares y amigos. Si os ha gustado, podéis regalarme un like y compartirlo con vuestros contactos. Si no queréis perderos ningún tutorial, suscribiros al canal y no olvidéis activar la campanita para recibir las nuevas notificaciones. Un saludo y hasta pronto.